¿Cuántos tienen al Señor en su corazón? Decíamos recién, si lo tenemos a Él no nos falta nada, porque Él llena toda necesidad. Aunque a veces en lo natural nos cuesta, porque en lo natural queremos ver respuestas inmediatas o soluciones instantáneas o rápidas. Dios obra conforme a su voluntad, pero Él, mientras está obrando, nos sostiene. No caemos en desesperación, no caemos o no deberíamos caer, en desánimo, porque lo tenemos a Él. Y sabemos que es como que en cualquier momento Él va a hacer algo por nuestras vidas. Como Messi, ¿vio? En cualquier momento puede hacer algo por una selección. ¿Cuánto más nuestro Dios, hermano? No es un hombre que se agota, que se cansa, es el Creador. Entonces, así es Él. Y por eso le exaltamos. Amén. Y en esta tarde vamos a adorarlo para escuchar su voz a través de la palabra, pero también luego al participar de la cena del Señor. Amén. Voy a invitarle a que abra su Biblia en el primer libro de Génesis, capítulo 26. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Génesis 26, del 1 al 3. En esta tarde tan fresquita, ¿sí? Génesis 26, del 1 al 3. Si lo encontrábamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Amén. Te invito a que oremos. Señor, en esta tarde estamos agradecidos porque es una bendición podernos reunir en tu nombre, es un privilegio hacerlo, y es una victoria, Señor, también porque tenemos que vencer primeramente nuestra carne, que no le agradan las cosas espirituales. Le decía a los discípulos: el espíritu está presto, pero la carne es débil. A veces tenemos que vencer contratiempos, a veces tenemos que vencer interrupciones que no esperábamos, a veces tenemos que vencer desánimo, a veces tenemos que vencer alguna dolencia física. Por eso es una victoria estar aquí, Señor, y te agradezco porque cada uno de tus hijos, Señor, han venido con el deseo, Señor, de adorarte a ti, de postrarse delante de tu presencia. Más allá del cansancio, más allá del calor, están aquí, Señor, y hemos levantado, Señor, una adoración a tu nombre, Señor, creyendo que tú eres todo lo que hemos estado expresando a través de los cánticos, Señor. Creemos que tú eres quien llena de gozo nuestro corazón, que pronto vienes por nuestras vidas. Los hechos que estamos viendo, Señor, son el cumplimiento de las profecías bíblicas, cada vez en forma más acentuada y más notable, Señor. Que no solamente los creyentes que tenemos acceso a tu palabra o que accedemos con frecuencia a ella a través de la lectura o el estudio, sino que aún la gente que es incrédula, Señor, se da cuenta que algo está sucediendo. Pero también, Señor, expresamos que
Tú eres quien puede mandar esa lluvia, una lluvia que necesitamos, Señor. En nuestra nación hay una sequía a nivel natural, pero hay una mayor sequía a nivel espiritual. Y creemos que esa lluvia viene de parte de ti, Señor, que puede aliviar todo aquello que está secando los corazones, que está haciendo improductivas, Señor, las vidas. También, Señor, te damos gracias porque podemos expresar que tú eres imparable, Señor, y eso nos da esperanza hacia el futuro, Señor, sabiendo que nada impedirá el obrar que tú tienes pensado para cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias porque es así, porque los propósitos tuyos son eternos y se cumplen en el corazón de aquellos que se disponen, Señor, en tus manos con fe, con valor, Señor, sin el temor a lo que pueda venir, a lo que puedan decir, a lo que pueda ocurrir, sino confiando en que tú estás a nuestro lado, Señor. En esta hora ruego que me dé la sabiduría para estar compartiendo e impartiendo esta palabra bajo la dirección y el poder de tu Espíritu Santo. Y también, Señor, te ruego que cada corazón pueda captarla, Señor, no con las palabras del hombre, sino que sea tu Espíritu Santo trayendo claridad y luz a cada uno de los corazones. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Isaac es el hijo de la promesa, el hijo que tanto esperó Abraham y Sara, y que ya cuando eran de muy avanzada edad lo pudieron disfrutar. Sabemos la historia que aún Dios le pidió a Abraham, a su unigénito hijo Isaac, para ofrecerlo en sacrificio, y Abraham estuvo dispuesto a ofrecerlo. Hace poco leímos en el Nuevo Testamento, creyendo que Dios era poderoso para resucitarlo. O sea, con todo el dolor del padre iba a sacrificar a su hijo, pero seguía creyendo en la promesa que Dios le había dado, que iba a hacer de él una gran nación que no se podría contar, y que sería bendito, y que en él serían benditas todas las naciones. Un hombre de fe. Isaac recibe la bendición de parte de Dios, pero nunca la había recibido en forma directa, ¿sí? Y en este capítulo 26, no lo vamos a leer todo, encontramos que luego de que Isaac tiene familia, pero también Rebeca, su esposa, era estéril, oró al Señor, Dios le dio 2 hijos, ¿sí? No hubo fertilización asistida, nada, vinieron 2. Y ya desde el vientre se andaban peleando. Ella decía: Señor, si esto es para sufrimiento, prefiero morirme, ¿sí? Pero sin embargo, esos 2 chicos nacieron. Dios le dijo: dentro de tu vientre hay 2 naciones, y el mayor servirá al menor. Salió rubio, con mucho pelo, el primero de Esaú, y tomado del tobillo de Esaú salió atrás Jacob. Y luego suplantó su identidad. Pero de repente, que estaba hablando de Jacob y de Jacob y de Esaú, que uno era cazador, que el otro era más de la casa, que a uno lo quería más el padre y al otro lo quería más la madre, salta la historia a este capítulo 26, donde encontramos que Isaac está en un lugar llamado Beerseba, que está al sur de Canaán. Si fuera el día de hoy, al sur, bien al sur de Israel. Y la circunstancia que estaba viviendo era una gran sequía en la tierra, lo cual provocaba una alta necesidad, una alta probabilidad de hambre, no solamente para el ser humano, sino también para los animales, porque sin agua no podían beber los animales, sin agua no se podían regar los campos, no había alimento para los animales ni alimento para la gente, las personas. Entonces esto era una crisis muy grande, ¿sí? Ante esa crisis, Isaac dice: me tengo que ir. ¿Dónde se iban todos? ¿Dónde se fue su padre? Cuando hubo una hambruna,
a Egipto, porque en Egipto siempre hay agua por el río Nilo, ¿sí? Siempre hay agua, es una tierra muy fértil. Entonces iba en dirección a Egipto, pero primeramente va a un lugar llamado Gerar, que es donde estaban ahí los filisteos, cuyo rey era Abimelec. Llegan a ese lugar y Dios le dice: mirá, Isaac, no desciendas a Egipto. Descienda en el sentido que se tenía que ir más al sur. No desciendas. Y estaba en partes altas. No desciendas a Egipto. Quédate acá en este lugar que te voy a decir, en Gerar, y ahí te voy a estar con vos y te voy a bendecir. Entonces encontramos en este capítulo, Gerar, para que ustedes se den una idea, estaba cerca de lo que hoy es Gaza, cerca del Mediterráneo, pero un lugar donde la sequía también había alcanzado. Y primero Dios confirma su pacto con Isaac. En los versículos que siguen, Dios le dice y le confirma lo que le había dicho a Abraham, su padre. Él cumplió, él fue obediente. Bueno, vas a ser bendecido. La promesa se va a cumplir. Vas a ser bendecido y vas a ser bendición, ¿sí? Y te vas a multiplicar. Y se quedó ahí en medio de los filisteos, pueblo que finalmente fue una piedra en el zapato para Israel a futuro, ¿no? Entonces Dios le promete su presencia y su bendición en medio de la escasez y en medio del peligro, porque otra cosa que vemos aquí, hermano, es que Isaac tenía temor de los filisteos, tenía temor de la gente de Gerar, porque Rebeca, él tenía más de 60 años, porque dice la Biblia que a los 60 años tuvo sus 2 hijos, pero Rebeca era muy hermosa, debe haber tenido una edad parecida a la de él, pero era tan bella que él tenía miedo de que, con esa costumbre de llevárselas para el harén de ellos, lo mataran a él. Entonces la hizo pasar por su hermana. No es mi hermana. Hasta que un día dice que el rey Abimelec estaba mirando por una ventana y vio que estaba muy cariñoso Isaac con Rebeca, y se dio cuenta: che, Isaac, ¿cómo la hiciste pasar por tu hermana? Mirá, si la hubiéramos tomado, hubiera traído una maldición sobre nuestro pueblo. Así que ordenó que nadie la tocara, ¿sí? Acá podemos hacer un paréntesis: la importancia o el efecto que tiene el aprendizaje de los hijos con los padres, porque Abraham había hecho lo mismo. Seguramente habrán contado de sobremesa, ¿no? Sabés que una vez hubo una hambruna, fuimos a Egipto y yo me hice pasar a tu madre por la hermana mía, porque tenía miedo que me mataran porque era muy linda. Entonces él aprendió eso, y en lugar, hermano, de creerle a Dios, de tener confianza en Dios, la hizo pasar a su esposa por su hermana, como si fuera hermana de él. Bueno, esto, hay a veces tendencias en las familias, tendencias pecaminosas. No es que se transmitan de generación en generación los pecados, pero sí hay una tendencia. Si hay familias que tienden más a algún vicio, o tienden más a la violencia, o tienden más al juego, o a lo que fuere. Pero la forma de cortarlo, hermano, es cuando uno dice: no, yo confío en el Señor, no voy a usar ningún artilugio, ni de mentira, ni de engaño, ni de vicio, ni de nada, para estar bien, porque sé que en Él está, como decíamos recién, teniéndolo Él, lo tenemos todo. Entonces, una de las mejores armas que tenemos para pelear contra los modelos negativos en la familia es nuestra confianza en el Señor, ¿sí? Confiar que lo que Él dice es correcto y no errar. Entonces, primero dijimos que Dios confirma el pacto a Isaac. Segundo, Isaac tiene temor de Abimelec y del pueblo de Gerar. Y tercero, Dios lo prospera a Isaac, porque Isaac hace, ya vamos a leerlo, pero hace 2 cosas. Primero, siembra.
siembran en medio de la escasez, tenía grano, pero en lugar de usarlo para comer, no, vamos a sembrar. Sembró y además buscó los pozos, eso sí lo sabía bien en relación a su padre, los pozos que Abraham, su padre, había cavado para sacar agua desde abajo, lo habían tapado los filisteos, seguramente para que no se vinieran otra gente a esa zona. Él lo destapó y bueno, ahí consiguió agua, pero no se quedó con eso, sino que hizo otros pozos, ¿sí? Bueno, ustedes después pueden terminar de leer el capítulo 26. Así que esa es la historia. Terminamos acá. No. Bueno, aquí tiene que ver con nosotros esto. Dice Romanos 15:4 que todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza. Amén. Según Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para incluso esto. Así que tiene que ver, bueno, porque hoy, hermanos, estamos también en una crisis. Está bien que el mundial tapa mucho, ¿no? Es lamentable, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos gusta el fútbol a los argentinos y es lindo ver partidos y qué sé yo. Pero a pesar de esto, hermanos, no está bien la situación. Hay una crisis muy grande por la inflación, porque vieron que por ahí hay índices de pobreza que son extremadamente elevados. En una tierra que exporta granos, que exporta comida, hay gente que que tiene hambre, que tiene escasez, hay falta de trabajo. En realidad hay mucho trabajo, ¿sí? No hay trabajo en blanco, no hay empleo, podríamos decir, pero ¿no? Hay trabajo por todos lados, ¿sí? Nada más que no se quiere trabajar. El otro día escuchaba a un productor de la zona de Corrientes, donde dicen, no consigo gente para trabajar, porque nadie quiere, pues yo para trabajar tengo que ponerlo en blanco, porque tengo que tener una RT, porque si cualquier cosa que le pase, si no, pues me fundo. Y nadie quiere estar en blanco porque pierde los planes. Pero hay una ley que dice que no se pierden los planes cuando un trabajo es de temporada. Pero así mismo, hermano, tanto en la zafra como en la caña de azúcar, como en la naranja, como en los cítricos, los demás cítricos y demás, hay problemas porque no hay gente que quiera trabajar, ¿sí? Y usted ve los noticieros y pasa de un kiosco y casi todos son venezolanos, colombianos los que están en los kioscos. Hay trabajos que a lo mejor no queremos hacer, no sé, pero realmente no hay un ámbito que permita generar fuentes de trabajo genuinas, ¿sí? En blanco, con futuro, capacitándose, no lo hay. Entonces hay crisis. Y también, hermanos, esa crisis afecta a los creyentes, porque no estamos afuera. A pesar de que estamos en el reino de Dios y que ahí funciona otra economía y vemos la mano de Dios. Esto, bueno, yo le digo cuando era chico, pero usted cuando sea más chico, cuando sea más grande van a decir lo mismo que yo. Cuando yo era chico, vivimos de crisis en crisis, pero yo he visto la mano de Dios. Recuerdo no tener, pongámosle, tomar un helado, decir que algo, bueno, tampoco es un lujo, pero tomar un helado, era un helado cada 3 años, por una cosa así. Si no había, eso era lujo, si no había para otra, era lo justo, ¿sí? Dios nunca nos hizo faltar nada. Pero en eso, en el crecer consciente de eso, de ver las limitaciones, yo veía la mano de Dios. Veía la mano de Dios. ¿Cómo nos ha sostenido? Entonces, hoy hay muchos problemas, hay muchas familias con problemas, afuera y dentro, también dentro del ámbito de los cristianos,
con otra esperanza, con otra expectativa, con otras posibilidades, porque servimos al Dios del imposible, cantábamos recién. Entonces, ¿por qué Dios nos trae esta palabra? Porque estamos en un tiempo de crisis, de escasez. Es lo mismo, hermano. Usted ¿se acuerda que hace no mucho tiempo atrás uno tenía un billete de 1.000 pesos y decía, bueno, con este 1.000 pesos tiro, ¿cuánto? Nosotros guardamos la boleta de que nos casamos, ¿no? Tengo boleta de compra que he hecho cuando era soltero, imagínense, qué locura, ¿no? Pero recuerdo, hermano, que cuando vinimos acá gastábamos 50 pesos en las compras del mes. En el año 2000, 50 pesos en la compra del mes, 2 personas. Seguimos siendo las mismas personas y seguimos comprando lo mismo, pero ahora es multiplicado por muchísimo, es una cosa exagerada, ¿no? Entonces todo eso, hermano, genera tensión, genera tristeza, genera incomodidad, genera angustia, genera pesar, genera dolor. Y no vemos que los políticos en general, que son los que nos gobiernan, estén enfocados en terminar con esto, porque no es así. Están pensando cómo vamos a hacer para que el año que viene ganemos, sea uno, sea otro. Siempre lo mismo, hermano. Ellos ni sufren eso, ni sufren la inseguridad, ni sufren la escasez, no sufren nada de eso porque no lo sufren. Entonces no están preocupados, sus prioridades son otras. Entonces la expectativa hacia adelante es difícil. ¿Cómo podemos superar los tiempos difíciles que estamos viviendo? ¿Cómo lo pudo hacer Isaac? Porque en esa época, hermano, no estábamos en la época, todavía ni estaba la ley, pero eran tiempos difíciles. El contacto con Dios no es como el que tenemos hoy usted y yo, el sacrificio de Cristo en la cruz, que se hizo pobre, siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos espiritualmente, pero abarca toda nuestra vida. Todo eso no estaba, así que la situación era difícil. Él decide, vamos a movernos. Muchas veces vemos estos movimientos. Vemos el caso de Noemí y su esposo, ¿sí? Elimelech, que se van a tierra de Moab. Bueno, pero hay una enseñanza en esto. Cuando tenemos que enfrentar tiempos de sequía, tiempos de crisis, tiempos de escasez, tiempos de limitación, hermano, lo primero que Dios dice es: no desciendas a Egipto. ¿Está bien? Uy, queda lejísimo Egipto. No. Egipto representa el mundo sin Dios. Egipto representa cuando hacemos las cosas sin Dios. Porque la tendencia es, ¿qué hago? Bueno, voy a invertir en esto, voy a comprar dólares, criptomonedas, ¿sí? Fondos de inversión. Y no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No es que no haya que hacer nada, hermano, hay que moverse, por supuesto, pero pedirle la dirección a Dios, como lo hizo Isaac. ¿Por qué Dios se le aparece? Debe haber logrado a Dios. Y le dijo, mira, la respuesta es: no desciendas a Egipto, quédate acá, porque donde te quedes, si sos obediente, ahí yo voy a estar con vos y te voy a bendecir. Amén. Entonces la clave, hermanos, en los tiempos difíciles es no apartarnos de Dios, no apartarnos de la enseñanza que Él nos ha dado, no dejar caer en tierra ninguna de las promesas que Él nos ha hecho para nuestras vidas, sino: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y en tiempos de escasez, en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis, sé que puedo moverme con soltura, que hay esperanza. No voy a descender a Egipto, no voy a volver a hacer las cosas a mi manera, no voy a moverme con mi fuerza, voy a moverme en tu voluntad. Amén. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, eso primero, pero ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la clave de Isaac para salir adelante? Vamos al versículo 12 de Génesis 26. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué pasó? Cosechó aquel año
años de sequía, años de escasez, años de crisis, cosechó aquel año 100 por 1. Sembraba una semilla, cosechaba el equivalente de 100. Cuando no hay agua, esto no es posible. Hoy nuestra nación está en esto. La siembra para este año, o sea, la cosecha para el año que viene no va a ser la misma que el año anterior, porque la sequía ha retrasado todo y no, sin agua. Acá hay un estudiante de agronomía, sin agua, ¿cómo puede ser al 100 por 1? Porque es Dios. ¿Amén? Entonces, dice al 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Quién fue? Dios. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Qué extraordinario, tan simple, ¿eh? Y sí. Ahora, en nuestro caso, siendo hijo de Dios, perteneciendo a su iglesia, siendo parte de su pueblo, ¿dónde debemos sembrar? ¿Qué le parece? No es que ahora vamos a... Y bueno, voy a tener que... En el patio vamos a sembrar, sí, si es posible. Es una época para sembrar tomate, por ejemplo. Los tomates de la huerta propia no tienen comparación con los que uno compra, ¿no? Fresquitos, hermosos, riquísimos. Y así cualquier otro tipo de verdura. La tierra que estamos es una tierra bendita, hermano. Usted siembra y va a cosechar. Es así. Pero lo que Dios nos está hablando ahora en esta época de crisis, no está hablándonos de una economía natural, está hablándonos de lo espiritual. ¿Dónde sembraremos? Donde Dios nos dice que hay que sembrar. ¿Y dónde dice que Dios debemos sembrar? No en Egipto, no en el mundo, no lejos de Él, sino en su reino. Hermano, usted y yo debemos sembrar en el reino de Dios. Amén. Y hay una ley espiritual, porque como estamos hablando de superar la crisis, y como el ejemplo que nos da Isaac es de sembrar en medio de una crisis, es una locura. ¿Cómo voy a sembrar en medio de una crisis? Bueno, porque en el reino de Dios las cosas funcionan así. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona en el reino del Señor el tema de la siembra? Gálatas 6:7. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Gálatas 6:7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. O sea, esta es una ley, hermano, que es natural y espiritual, ¿sí? Desde Génesis funciona. Según la semilla, ¿sí? Según la sementera va a ser la cosecha. Lo estableció Dios en el Génesis. Usted siembra trigo, cosecha trigo. Siembra durazno, cosecha durazno. En el reino de Dios, lo espiritual, también ocurre lo mismo. No podemos evadir lo que hacemos, porque lo que sembramos, eso segamos. O sea que para garantizar nuestra cosecha, aún en tiempo de crisis, en tiempo de escasez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sembrar. ¿Dónde hay que sembrar? En el reino de Dios. Vamos a ir bien. Y si no sembramos, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Vamos a 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea que acá no solamente estamos frente a una cuestión de sembrar, sino en cómo sembramos. ¿Está bien?
Acá, si usted lee el contexto de 2 Corintios 9, están levantando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Parece que los hermanos de Jerusalén fueron tan generosos que entregaron todo y se quedaron sin nada, entonces había que sostenerlo. Y todas las iglesias gentiles, el apóstol Pablo empezó a pedirles que ofrendaran para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Creo que tardaron como 4 años en levantar la ofrenda, entre que la levantaron y la llevaron. Pero aquí, hermanos, está hablando que él les dice, ojo, que si ustedes siembran escasamente, de esa misma manera de estar hablando en un ámbito espiritual, ustedes van a hacerlo y tienen que hacerlo con fe delante del Señor, porque si lo hacen escasamente, así va a ser la respuesta que van a tener. ¿Qué tal? O sea que la cosecha no solamente depende de que sembremos, sino de la forma en la que sembramos. Si sembramos escasamente, cosecharemos escasamente. Si sembramos generosamente, cosecharemos abundantemente. Y si no sembramos nada, no vamos a cosechar nada. ¿Amén? Entonces, ahora vamos a ver, ya hemos visto cuál es la clave, sembrar. ¿Dónde debemos sembrar? En el reino de Dios. ¿Cómo debemos sembrar? De una manera abundante, generosa. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que sembrar. Y lo primero que tenemos que sembrar, hermano, es en nuestras finanzas. ¿Amén? 2 Corintios 9, 7 al 11. No vamos a hablar tanto tiempo, ¿no? Vamos a hacer un pantallazo, ¿no? ¿Qué dice 2 Corintios 9, del 7 al 11? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si empezamos a profundizar, hermano, lo que dice es muchísimo acá, ¿no? Pero habla de una cuestión del corazón, como nos proponemos dar para el Señor, no con tristeza. Ahí va un helado, o ahí va no sé. Ni por necesidad. Ofrenda, Señor, porque dice que el que siembra abundantemente, no es así. Porque Dios ama al dador alegre. Gracias, Señor, porque puedo. Y poderoso, y fíjese, ahí entra Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas lo suficiente, ¿qué hace Dios? Tenga más para toda buena obra. Eso es lo que hace Dios. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios no es deudor de nadie. Amén. Pero sigue hablando, está con el tema de la semilla, seguimos con el tema de la semilla. Y el que da semilla, el que siembra. Estamos hablando de la finanza. ¿Quién nos da la finanza? De acuerdo. Así no. ¿Quién da? El gobierno. ¿Quién da? La empresa. Es Dios, hermano. Amén. No, sí, pero el que se levanta a la mañana y va a trabajar soy yo, el que tiene que hacer horas extras soy yo. Si Dios nos saca la vida, hermano, en un instante nos saca la vida, o no nos cubre, o no nos da la fuerza, lo que fuera, hermano, se termina todo. Él da semilla al que siembra. En el reino de Dios es Él que provee.
pan al que come. Pero dice, y proveerá, ¿y qué más? Y multiplicará. ¿Quién es el que hace, el que siembra escasa, abundantemente, segará abundantemente? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace la abundancia? Y Dios. Y aumentará los frutos de vuestra justicia, porque eso es justo delante de Dios, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Eso habla de toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es un círculo. Por eso Él dice, no, es mejor dar que recibir, ¿no? Entonces, yo doy, Él me da, me multiplica y tengo más para dar, y me voy enriqueciendo espiritualmente y en todas las áreas de mi vida. Entonces, hay veces que pensamos que solamente podemos sembrar en el reino de Dios cuando tenemos, el día que tenga un mejor trabajo, el día que me aumenten el sueldo, el día que pero no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios no es así. Cuando Jesús fue al templo la última vez, fue a ver cómo ofrendaban y vio una viuda que dice que puso todo lo que tenía. ¿Usted cree que Dios en su justicia dejó que esa viuda pasara necesidad después de ese acto de fe? ¿Qué creen? No está en la Biblia, pero yo no creo, hermano, porque Dios es un Dios justo. Eso fue un acto de fe y un acto de adoración delante del Señor. Entonces tenemos que sembrar siempre con fe. Cuando usted aporta para el reino de Dios, lo tiene que hacer con fe. Si no, no lo haga, porque a Dios no le agrada. No le agrada cuando es con tristeza, no le agrada cuando no se lo propuso en su corazón, no le agrada cuando es por necesidad, no le agrada cuando no es con alegría. Amén. Vamos al capítulo 8 de 2 Corintios, versículo 10 al 12. Pero acá nos aclara, ¿qué pasa si no tengo mucho? Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, dice el apóstol Pablo, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. ¿Está bien? Entonces eso nos deja en paz. Entonces, hermano, ahora que estamos en tiempo de crisis, ¿dónde vamos a sembrar? ¿Dónde vamos a sembrar? Esa es la pregunta del Señor. ¿Vamos a hacer como Isaac? ¿Vamos a sembrar su reino, aún en nuestras finanzas? Llevamos 22 años aquí, hemos hablado 3 veces creo que del diezmo, ¿no? No voy a hablar del diezmo. Pero el diezmo, hermanos, por ejemplo, no es una cuestión de Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Porque el primero, y la ofrenda tampoco, los primeros que ofrendan son Caín y Abel, ni estaba la ley todavía. Y el primero que diezma es Abraham. Lo hace porque a su hijo Lot, a su sobrino Lot, le habían secuestrado a las mujeres, la familia y todo lo que tenían, y él agarró a sus siervos, los fue, los buscó y los trajo de vuelta, y llegó ante el rey Melquisedec y le entregó los diezmos de todo lo que le había dado. Y es interesante leer el por qué lo hace, ¿no? Todavía no estaba la ley, después Dios lo pone en la ley. Pero hermanos, el diezmo es una cuestión de corazón, no de Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, porque cada uno debe darlo como propuso en su corazón. ¿Entienden? Si en el antiguo pacto gente con un corazón no regenerado y bajo la presión de la ley lo hacían, hermano, en la época de la gracia,
y con un corazón transformado por el poder del Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Amén? O sea que no es cuestión del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es cuestión del corazón. Y si nos metemos en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, entramos, porque el Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo Testamento. El Nuevo Pacto es mejor que el primero. Así que la cuestión es, en la finanza, 100% sin la bendición de Dios, o 90% bajo la bendición de Dios, o 90, 80, o lo que sea, según nuestra fe. Amén. Voy a saber cuánto tiempo más va a pasar, no sé que Dios me tire la oreja, ¿no? Pero se lo dejo, medítelo. No es una cuestión de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Es más, yo creo que 10% sería muy un poco generoso para el Señor, ¿no? Creo yo. Se lo dejo. Segundo, tenemos que sembrar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida misma en el reino del Señor. Vamos a Romanos 8:6. Y ya, vamos a usar este de base y después vamos a volver a la siembra, porque todo es siembra esto, ¿no? No estamos hablando de prosperidad acá, ni que saquemos le vamos a sacar la plata a la gente, hermano, nunca veo nosotros ninguna actitud. Y para que usted se quede tranquilo, yo no sé quién diezma, quién lo hace y quién no lo hace. Por ahí está el tesorero y yo nunca le pregunto. Amén. Así que no condiciona a nadie, hablo con libertad. Y yo sí doy los diezmos, siempre los di, desde chico. Mi primer trabajo me gané 100 pesos ley por cuidar a mi vecinito, que era un bebé. De ahí, con una parte compraba unas zapatillas, mis primeras zapatillas Adidas. Y con la otra, y lo otro lo diezmé. Y así. Hasta cuando me han sembrado. Hace poco estuvimos en La Pampa, fuimos a un encuentro regional, bueno, estuvimos ahí. Antes de volvernos se acercó un pastor y me dice: pastor, esto es para usted. Bueno, gracias, Dios le bendiga. Eso que es, no fue de fruto del trabajo, nada, yo también, de Señor, esto también. Amén. Es una actitud de corazón, no una actitud de obligación, es una actitud del corazón. Me enseñaron así, he visto la mano de Dios así y funciona así. Lo que no le damos al Señor, por algún lado se va a ir, siempre. Saque cuenta, se va a ir, siempre. Se lo va a dar el sistema del mundo, siempre, se lo va a dar Egipto. Así que vamos a lo segundo, lo que tenemos que dar, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por ahí, si hay creyentes que no tienen gozo, no tienen paz, le falta motivación por ahí, es que a veces están, en lugar de estar ocupándose en las cuestiones espirituales, en primer lugar está en todo lo que es las cuestiones de la carne, las cuestiones que le agradan a la carne, las cuestiones que le dan comodidad a la carne. Y eso trae como resultado muerte, dice ahí, sequía, esterilidad espiritual. Entonces, queremos tener vida y paz, hay que ocuparse en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, cada día, Señor, ¿qué tengo que hacer en esto? ¿Qué tengo que hacer? El Espíritu Santo nos va a guiar a hacer lo correcto. Vamos a Gálatas 6:8, ya terminamos. Gálatas 6:8. Dice: porque el que siembra para su carne, a la carne no le gustan mucho las cosas espirituales, no le gusta orar, no le gusta congregarse, no le gusta servir, no le gusta. De la carne segará corrupción,
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, hay dos campos, o la carne o el Espíritu. Corrupción, Torah, con P adelante, Torah, tiene el significado de ir de mal en peor, pero significa ruina, destrucción, deterioro, pérdida. ¿Por qué no usa directamente de la carne segará destrucción? Porque como que si pusiera destrucción como si fuera un castigo, como si fuera algo que Dios hace. No, es una consecuencia de donde sembramos. Pero el que siembra para el Espíritu, hermanos, allí dice que va a cosechar, segará vida eterna, plenitud, ¿no? Entonces, hermanos, es tiempo de escasez. Yo creo que me va a dar una fórmula para en medio de la crisis, en medio de la inflación que tenemos, desorbitante, que qué sé yo, que me va a dar unos tips para ver cómo podemos invertir mejor. Hermano, estamos en el reino del Señor. Y en el reino de Dios se invierte en Él. Y cuando lo hacemos, hermano, es seguro que como le pasó a Isaac, Dios va a estar, va a respaldar, Dios va a bendecir, Dios va a prosperar. Es una consecuencia. Amén. Entonces, en tiempos de escasez, hermano, no se separe del Señor, no se aleje, no se aparte de los principios bíblicos. Porque dice Juan 15:5, ¿se acuerdan? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. El que permanece en mí va a llevar mucho fruto. Entonces es tiempo, hermanos, de sembrar en el reino de Dios y hacerlo con fe. Sembrar de nuestro tiempo, sembrar nuestras capacidades, sembrar nuestros recursos. ¿Dónde estamos sembrando? ¿Cómo estamos sembrando? Es la pregunta que debemos hacer. Amén. ¿Dónde estoy sembrando? ¿Cómo estoy sembrando? Es una cuestión de corazón, es una cuestión de fe, es una cuestión de actitud en nuestro corazón. Ya sea que ofrende, ya sea que sirva, ya sea que testifique, lo que haga, hermano, lo tengo que hacer con un corazón predispuesto a honrar a Dios y agradarle a Él siempre. Amén. No descendamos a Egipto, no nos apartemos del Señor, porque eso trae consecuencias. Es palabra del Señor, hermano. No es que lo dice un hombre, una doctrina. No, lo dice el Señor. Sembrar para la carne va a cosechar corrupción, va a cosechar muerte. Dedicarte a lo espiritual, enfocarte. No quiere decir, bueno, de mañana no trabajo más, no estudio más, no hago más nada. No. Todo su equilibrio. Pero la prioridad es el Señor. Amén. Cuando Él es prioridad, hermano, Dios se encarga. Y le podemos preguntar a Isaac qué es lo que pasó. Te quedaste ahí, pero si mirá, te ibas a Egipto unos kilómetros más y estaba ahí en reposera. No iba a tener que trabajar, nada. Iba a estar bien. No, yo me voy a quedar en Gerar. Dios me dijo que me quedara acá, voy a sembrar donde Dios me dijo que me quedara. Sembró, hermanos, y cosechó al 100 por 1. Amén. Bueno, después lo llevamos al Nuevo Testamento, donde habla de la siembra y la cosecha, y Dios nos habla. No habla de número, habla de multiplicación. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Cuántos quieren superar esta crisis? No crea que la crisis se supera alejándose de Dios, apartándose de las cosas que son espirituales. No se deje engañar, porque no funciona así. Para el Hijo de Dios no funciona. El mundo funciona en otros términos. Para el Hijo de Dios funciona con las leyes que Dios estableció en su reino. Amén. Invito que ahí donde está, cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias, porque Tú siempre nos hablas, Señor, nos hablas
de diferentes formas. Nos habla de cuestiones del corazón, nos habla de cuestiones de los pensamientos, nos habla de cuestiones del pecado, de salvación, de vida eterna, de familia, de hogar, de matrimonio, de nuestra vida. Pero también, Señor, encontramos en tu palabra. Hoy tomamos el ejemplo de Isaac, pero podríamos tomar el de Abraham. Podríamos tomar el de tantos, Señor. Podemos recordar a David cuando él quería ofrecerte un sacrificio y alguien le quería regalar todo. No le voy a dar a Dios, a mi Dios, una ofrenda que no me cueste nada. Señor, y tú nos hablas de sembrar en tiempo de escasez, sembrar en tiempo de crisis, pero no sembrar como el mundo nos propone. Y bueno, ahorrar en dólares, tener plazo fijo, buscar criptomonedas. Lo podríamos hacer y de hecho no está de más si se quiere hacerlo, Señor, lo sabemos. Pero eso no es lo que nos dará multiplicación que solamente tú puedes dar. Es cuando hacemos las cosas en tu reino. Es cuando equilibramos nuestra vida, Señor, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras capacidades en tu reino. Cuando nos apartamos, Señor, cuando nos alejamos de sembrar para el Espíritu, de buscar agradarte, de buscarte en oración, de buscarte en la palabra, de introducirnos en ella, de estudiar la Escritura, de servirte, de congregarnos, de testificar y todo aquello que son las cuestiones que hacen a la vida de un creyente, Señor, nos vamos a ir secando. Porque si no estamos sembrando en tu reino, el otro terreno es la carne, es Egipto, es tierra de escasez y donde seguirá la escasez. Es tierra donde cosecharemos corrupción, dice tu palabra, de mal en peor. Por eso, Señor, te damos gracias, porque nada de esto sería posible si Cristo, tu Hijo, no hubiera muerto por nosotros en la cruz. Él nos dio el ejemplo mayor, porque no miró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y luego haciéndose siervo y finalmente muriendo en una cruz. Señor, ¿cómo nosotros no podremos responder con una entrega total a ti, Señor, como tú lo hiciste por nosotros? Amado Dios, tú no enviaste un ángel, no creaste un ángel extraordinario, específico para que viniera. Enviaste a tu unigénito Hijo, el tesoro más preciado. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo y como dice tu palabra, jamás dejarás a ninguno de tus hijos que funcionan con fe y responden a tu palabra, lo dejarás en vergüenza, como no lo hiciste con Isaac, a pesar de su mentira, a pesar de que tenía que todavía madurar en su fe. Fue obediente, Señor, y tú no dejaste caer ninguna de tus palabras. No le hablaste en términos numéricos, pero luego dice ahí, cosechó al 100 por 1, Señor. Señor, y notamos que a veces cuando entramos en estos tiempos de crisis, Señor, tenemos testimonios personales, familiares, cómo tú prosperas a tu pueblo, a tu iglesia. Y fundamentalmente cuando captamos, Señor, que no es un tiempo en el que debemos volvernos a sembrar Egipto,
sino que es el tiempo en el que tenemos que sembrar, en donde tú nos has puesto, Señor, tu reino. Cuando no lo hacemos, Señor, entramos, nos empieza a faltar la paz, nos cambia el carácter, empezamos a tener dificultades, primeramente con los demás, luego con los más cercanos en la familia, en el matrimonio, porque sembrar para la carne trae muerte, trae corrupción. No hay más tierra donde, o campos donde sembrar. Un hijo de Dios tiene dos opciones. Señor, y queremos en este tiempo sembrar en lo espiritual, Señor. Hay veces que el diablo nos confunde y nos dice, pero eso ¿quién te va a de comer? ¿Una oración? ¿Quién te va a de comer? Ir a la iglesia, cantar, servir. Porque no funciona por la fe, porque nos trata de boicotear tu bendición, Señor. Pero tú nos dices que siembra abundantemente, cosechará con abundancia. Sembramos tiempo, Señor, en tu reino, y tú nos devolverás la capacidad de redimir el tiempo que nos queda para hacer, y vamos a hacer más de lo que hacemos cuando no nos dedicamos, Señor, a lo que tú nos has llamado a hacer. A veces no tenemos estos testimonios porque no estamos sembrando correctamente en tu reino, Señor. Y no solamente en la finanza, en los otros aspectos también. Por eso, Señor, gracias por tu palabra. Porque cuando vamos a recordar tu sacrificio, tu muerte en la cruz, también debemos recordar que tú, Señor, te hiciste maldición para que nosotros fuéramos bendecidos, Señor. Pero no es una bendición. Tú nos has hablado que como hijos tuyos ya somos benditos, caminamos bajo tu bendición. Pero para que eso se manifieste muchas veces en lo natural, debemos funcionar de acuerdo a tus leyes, Señor. La ley de la siembra y de la cosecha es tan activa como la ley de la gravedad. Y no queremos perder de vista esto, Señor, porque eso nos hace perder de tu bendición. Nos hace perder de testimonio, Señor, poderoso, de cómo tú, Señor, nos sostiene, nos sustenta, nos respaldas, obra milagro en favor de nuestra vida. Señor, por eso nos volvemos a ti, Señor. Y queremos en este tiempo de escasez, de sequía, de tanta necesidad que tenemos a nuestro alrededor, poder, Señor, ser gente que pueda ver tu provisión, Señor. Y como decía el apóstol Pablo, cuando lo hacemos correctamente, Señor, tú nos darás lo suficiente y nos añadirás para poder seguir sembrando en tu obra y aún en aquel que está en necesidad. Gracias, Señor. Eres un Dios totalmente generoso. Eres un Dios totalmente justo, Señor. Y por eso, Señor, en esta hora queremos ser agradecidos, porque siempre termina con una gratitud. Gracias, Señor, porque lo puedo hacer. Esto es lo último, lo único que tengo, pero lo voy a dedicar. Este es el único tiempo, la única posibilidad, mis únicas fuerzas, pero las voy a dedicar a ti, Señor. No voy a permitir que el mundo me estruje y no darte lo mejor, Señor, la grosura a ti. Señor, no voy a permitir que el mundo me esté absorbiendo y no pueda disfrutar de la bendición que es ser tu hijo, tu hija, Señor. Saber que si siembro tengo vida eterna, y eso habla de plenitud, no solamente cuando nuestro cuerpo sea glorificado en tu presencia, sino hoy, Señor. Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor, y tú envías tu palabra, Señor, con el propósito para que no vuelva a ti vacía, sino que produzca, Señor, fruto abundante para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos por cada uno de tus hijos, oramos por los adolescentes. Es el tiempo, el mejor tiempo para servirte. Por los jóvenes, el mejor tiempo para servirte. Por los matrimonios, por la familia, Dios amado, que puedan experimentar, Señor, la grandeza, Señor, de tu provisión, de tu respaldo, Señor, en medio de tiempos de aflicción, Señor. Como lo vemos
en la historia bíblica, Señor, tú sigues obrando de la misma manera, Señor. Y aún ahora, en la etapa de la gracia, Señor, creemos que con mayor posibilidad podremos experimentar la grandeza, la maravilla, Señor, que tú tienes preparado para aquellos que creen, Señor, aquellos que creen. Lo que ojo no vio ni oído yo, Señor, eso tú has preparado para tus hijos, para tu pueblo, Señor, y queremos verlo en tiempos de escasez, Señor, en tiempos de necesidad. Queremos ser testimonios, Señor, y aún, Señor, ser hombres y mujeres que podamos, Señor, con generosidad estarnos brindando 100%, Señor, a aquel que se lo merece todo de parte de nuestra vida. Queremos sembrar en ti, Señor, sembrar en tu reino, Señor, sin buscar algo personal, Señor, no con una actitud, con esa actitud, Señor, tampoco por necesidad, ni tampoco con tristeza, Señor, sino con alegría, Señor, servirte con alegría, orar con alegría, estudiar la palabra con alegría, congregarnos con alegría, servir con corazón, Señor, alegre. Aquí estamos, Señor. Creemos que tú, Señor, estás allí en la posición de derramar bendiciones, Señor, que aún no hemos vivido, Señor, tal vez. Porque no hemos sido escasos, Señor, en sembrar en tu reino, Señor. Hemos sido escasos. En el último, o en el caso más doloroso, no hemos sembrado, Señor. Pero aquí estamos, Señor, tomamos tu palabra, Señor, y queremos que esta palabra, Señor, pueda tener efecto en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que en esta época, Señor, tan compleja, Señor, no solamente para nuestra nación, para la región y para el mundo, podamos, Señor, ver tu mano poderosa, así como Isaac, así como Abraham, así como Jacob, así como cada uno, Señor. Esa bendición, Señor, fue derramada sobre toda la humanidad, se llama Jesucristo, y a través de Él tenemos acceso a toda bendición espiritual, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Te honramos, Señor. Tu bendición sobre cada familia, tu bendición sobre la finanza, tu bendición sobre la salud, tu bendición, Señor, sobre la economía, tu bendición, Señor, sobre los sueños, tu bendición, Señor, sobre los anhelos, tu bendición, Señor, sobre los propósitos, tu bendición, Señor, tu bendición, Señor, tu bendición. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Tú eres un Dios de bendición. No encontramos palabras de maldición en ti, Señor. La maldición es consecuencia de nuestras decisiones, Señor, que tomamos fuera de ti, Señor, que tomamos en Egipto, pero nos volvemos a ti. Queremos, Señor, caminar en tu palabra, en tu propósito, en tu voluntad, Señor.